Bueno, ahora sí ya son las 12, vamos a esperar 5 minutos y... Toma asistencia. Bueno, entonces vos te encargás de averiguarme quién más está con vos en fármaco, porque si yo le planteo al jefe de departamento, le tengo que decir, bueno, mirá, hay tantos estudiantes que se les Sí. superponen. Y yo ahora cuando termine la clase les digo que avisen por el grupo quién tiene fármaco a esa hora también. Dale, bueno. Porque justo el otro día las chicas me habían dicho, no hay problema, porque se corría, no sé si se corría conmigo, no sé qué hizo, No sé. pero Lo algo que se pasa es les que también hay otra comisión que es en otro horario, tipo son dos comisiones de fármaco, pero en la otra comisión o sea, imposible que yo vaya porque no hay horarios de colectivo a la hora que termina y voy a estar 2 horas en Cipos esperando que pase un colectivo para volverme a Roca. También yo dependo mucho de los horarios del colectivo, entonces termina a las 7 de la tarde y el colectivo pasa por ahí a las 8:30, 9, y no sé qué hacer en Cipos a esa hora. Bueno. Buenas. Hola. Bueno, nos faltan muchos, no, faltan 4 nada más, así que quería recordarles algunas cosas organizativas que son súper importantes, y como estamos muy cerca de la fecha, no quiero que se les pase por alto. El miércoles 29 de marzo va a ser la primera simulación. Es imprescindible que vengan a la simulación habiendo estudiado el tema y habiendo visto los videos. No una, varias veces, ¿sí? Porque la situación de simulación lo que hace es ponerlos en situación de hacer esa maniobra. Pero si todavía no transitaron los consultorios, por ahí no la vieron hacer nunca. Bueno, ahí está. En el video está hecha la maniobra, pero además descrita. Hay que hacer así, hacer asado, hacer... ¿Sí? Bien. Tienen que verlo varias veces porque la actividad consiste justamente en que en ese momento ustedes me expliquen lo que van a hacer mientras lo van haciendo. O sea, con el simulador van a tomar el espéculo, van a separar los labios de la vulva, colocar el espéculo, rotarlo, abrirlo y tomar el Papa Nicolau. Y eso me lo tienen que explicar en voz alta mientras lo van haciendo, a mí y a los otros docentes que estén en esa instancia. Eso está en los videos de simulación. La primera simulación es colocación de espéculo y toma de PAP, es el 29 de marzo a las 8:30 de la mañana, hasta que terminemos, que en general si vamos rápido, esta es más rápida que la de inserción de DIU, si vamos rápido podemos terminar a la 1:30, y tienen ustedes que lo pueden armar y poner acá, viste, como en un archivo de Drive, en donde se anoten, yo les voy a decir cómo se reparten, va a ser por lo menos 10 estudiantes por hora, ¿sí? Y ustedes se reparten los horarios, ¿sí? En tal hora van a venir estos 10, ponele, a las 8:30 van a venir estos 10, 9:30 van a venir estos 10, 10:30 van a venir estos 10, así. Y la lista la arman ustedes según la preferencia de ustedes por los horarios, ¿sí? Así que bueno, vayan haciéndolo, pensándolo y organizándolo, ¿sí? Nosotros tenemos organizada la simulación. Ustedes son los que van a decir a qué hora va a ir cada uno y todo lo demás, ¿sí? Así que esa es una de las cosas. ¿Hasta qué horario se puede
¿Hasta qué horario sería el último grupo de simulación? Y no sé, ustedes son 44, 9:30, 9:30, 10:30, 10:30, 11:30, ahí van 40, y sí, hasta las 12, por ahí. Pero bueno, a veces se atrasan, ojo. Por eso pongo 10 por hora, porque en una hora a veces terminamos con los 10 y a veces no terminamos con los 10. Se atrasan y se va corriendo todo más adelante. No se puede calcular todo. Claro, a ver, Ese es el problema que tienen ustedes. Cada vez tienen calculado todo al minuto y todo así en el límite. Y no, las mañanas de este cuatrimestre son de gineco. Háganse la idea. Porque no puedo calcular tanto. O sea, lo que les puedo decir es que vamos a empezar a las 8:30, y más o menos, por la experiencia que tengo, estamos terminando 12:30, 1 en general, pero así que el último grupo sería 11:30, 12. Bárbaro, gracias. Bueno, eso creo que era... Profe, discúlpame, hay una compañera que está esperando que la acepten. Ah, mira, ahí están. Ahí viene. Bueno, ¿no tienen alguna otra pregunta o algo así? Superposición de horario, fármaco. Bueno, yo tenía anotado eso, nada más. Las fechas y la modalidad. Ah, una cosa importantísima en relación a la simulación. ¿Ves? Ya me estaba olvidando algo. Las simulaciones son obligatorias y no tienen recuperatorio. Las hacemos una vez por cuatrimestre. Eso quiere decir que no se puede faltar. Y son 3, si quieren tener las fechas, porque como tienen todo calculado, el 29 de marzo es la primera, el 19 de abril es la segunda, y el 17 de mayo es la tercera. Es imprescindible que vayan conociendo el tema y que hayan visto los videos y que puedan relatar lo que van haciendo. Si no pueden hacer eso, van a perder la promoción. O sea, no van a desaprobar la materia ni nada, pero van a perder la promoción. O sea, está incluido dentro de los requisitos de promoción, que vayan sabiendo lo que tienen que hacer en la simulación. No es muy difícil, el 99,9% de los alumnos lo hace y lo hace bien. O sea, que tengan dificultades para hacerlo, no quiere decir que no lo sepan hacer, pero como mínimo me tienen que decir lo que están haciendo y saber hacerlo. ¿Sí? Hay un detalle que capaz que se los voy a decir unos días antes, porque el espéculo que usa la chica del video no es el espéculo que vamos a usar nosotros, y por ahí con eso algunos se confunden, lo vamos a charlar antes. Pero digo, porque vuelvo a decir, una cosa es confundirse o ponerlo al revés, qué sé yo, y otra cosa es no tener la menor idea de lo que tienen que hacer, ¿se entiende? A eso me refiero cuando digo que porque les vamos a poner le vamos a poner una notita, un aprobado o desaprobado, digamos, el que desapruebe la simulación no va a promocionar. O sea, es requisito de aprobación de la promoción. ¿A partir de cuándo? A partir de este cuatrimestre. Y a pedido de los docentes de la cátedra que me dicen que yo les hago todo muy fácil. Así que... bueno, voy a tomar asistencia, ya están todos. Bueno, Alarcón. Presente. Presente. Albornoz. Se va a conectar ahora en un toquecito que estaba justo saliendo del trabajo. Ah, sí, es el chico que está trabajando, sí. Aquino. Presente. Arias. Arias. Arias no se conecta porque está en el trabajo. Asolina. Acá, profe.
Barbarito, Acá. Barrera, Presente. Brión, Presente. Bunter, Presente, profe. Calvo, Presente. Casanoves, Presente. Cassini, Presente. Chomiki, Presente. Colantonio, Presente. Fuentes, Presente. García, Presente. Giacomini, Presente. Gilligan, Presente. Guerrero, Presente. Guillermink, bueno, no sé, Presente. Guillermo. Guillermink, Guineo, Presente. Acá. Langstrom, Presente. Acá. Luna, Presente. Maida, Presente. Maldonado, Presente. Manzano, Presente. Muñoz, Presente. Muñoz, Presente. Nasif, Presente. Nocetti, Presente. Osomnicar, Presente. Paredes, Paterlini, Presente. Pil, Presente. Rashi, Presente. Reyes, Presente. Rosenbrock, Yo, profe. Roth, Presente. Sandoval, Presente. Sepúlveda, Presente. Severini, Bronle, Presente, profe. Torroba, Presente. Sgai, Presente. bueno, vamos a dar la clase hoy de trastornos del ciclo, pero básicamente la clase de trastornos del ciclo no se refiere a todos los trastornos del ciclo, sino que básicamente está enfocado en amenorrea, que es el más difícil de aprender de todos los trastornos del ciclo. Así que nada, vamos a ver eso ahora. Disculpa, voy a cerrar acá. Vamos para compartir. Bueno, ahí vamos. Vamos a compartir pantalla. ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, primero decirles que o sea, los trastornos del ciclo, junto con el flujo genital y, por ejemplo, la anticoncepción y lo que las mujeres en general llaman los controles ginecológicos, son como las consultas más frecuentes que van a ver en un consultorio de ginecología. Después me dirán ustedes lo que están viendo y los que les llama la atención, si están viendo cosas muy diferentes de esto, pero en general las mujeres consultan por sus trastornos menstruales. Una recomendación tiene que ver con que aprovechen esta materia para repasar, porque, por ejemplo, para poder estudiar razonadamente esto, van a tener que repasar la fisiología del ciclo sexual.
no con gran profundidad, pero recordar todas estas cosas, ¿no? Bueno, cuál es el efecto de las hormonas hipofisarias, sobre dónde actúan, qué pasa en el ovario, qué pasa en el endometrio, en fin, eso lo tienen que repasar, tienen que tenerlo fresco porque lo van a tener que razonar para entender un poco algo de esta clase. Otra de las cosas que les recomiendo estudiar, porque hay preguntas sobre esto, y me parece que por ahí eso es lo que más les interesa a ustedes, que haya o no haya preguntas sobre esto no parciales, es cuál es el desarrollo puberal normal. Y yo no lo pongo porque, y las preguntas no las hago porque a mí se me da la gana, sino que las hago porque es muy frecuente o bastante frecuente que vengan y me preguntan, ¿es normal esto? ¿Es normal que mi hija a los 8 años tenga un botón mamario? ¿Es normal que ya tenga vello pubiano? Bueno, esas cosas es para que ustedes tengan más o menos repasada la fisiología del desarrollo puberal normal, tanto en las mujeres como en los varones, pero en este caso aplicaría para las mujeres, ¿sí? Son dos cosas que les recomiendo repasar por ambas razones, porque es bueno que lo sepan para su futuro y porque también preguntamos algunas cosas sobre esto, no siempre, pero preguntamos. Bien, algunas cosas a definir. En esta materia yo le doy mucha importancia a las definiciones, pero no que se las sepan de memoria. No para que se sepan las definiciones de memoria, porque eso no sirve para nada, pero que recuerden cosas que les van a servir para hacer el diagnóstico de, o sea, otra de las consultas refrecuentes es que las mujeres vengan y digan, mi menstruación, cuando les preguntan cómo es su menstruación, les dicen, no, yo soy recontra irregular. Bien, la pregunta que sigue es, ¿cómo sos recontra irregular? Hay meses que te falta la menstruación, hay meses que te viene 2 veces en el mes. No, me viene todos los meses, pero nunca me viene en la misma fecha. Porque de repente hay como una cosa instalada de que hay que ser absolutamente regular para estar sana. Bueno, no, de ninguna manera, ninguna cuestión biológica es así, tiene tanta certeza, entonces es bueno que conozcan los límites normales, ¿no? Entonces, la menstruación, ¿qué es? Una hemorragia cíclica, que se produce por la descamación del endometrio, por supuesto, en su fase final secretora, y la duración normal. O sea, lo que tienen que saber es cuál es la duración del ciclo normal y cuál es la duración de una menstruación normal. ¿Por qué? Porque cuando sea diferente lo van a poder asumir como patológico y ver qué intervención pueden hacer para mejorar eso, simplemente por eso. Entonces, la duración normal es de 2 a 7 días, ¿sí? Más de 7 días se considera una menstruación prolongada. La pérdida de 30 a 80 mililitros kilos A, ¿no? O sea, los mililitros es imposible de medirlos, pero sí hay algo que es importante para evaluar la cantidad de menstruación. Hay una pregunta que ahora se considera incluso como que tiene la suficiente evidencia para considerar que una mujer tiene lo que se llama una hipermenorrea, o que los ingleses llaman heavy menstrual bleeding, es que la mujer diga que altera su calidad de vida la cantidad de menstruación que tiene. ¿Y por qué la altera? Y la altera porque se mancha, la altera porque se ponga lo que se ponga, a cada rato se lo tiene que cambiar y eso le dificulta su vida diaria, su ida al trabajo, su ida a la facultad o lo que sea, ¿sí? Entonces, la hipermenorrea ya tiene una definición un poco más compleja que es, bueno, o el heavy menstrual bleeding, que afecta, que la cantidad de menstruación que esa mujer tiene afecta su calidad de vida en el sentido de no dejarla trabajar tranquila y no dejarla hacer sus actividades diarias tranquilas, ¿sí? Y por último, el intervalo normal, que es re importante cuando vienen estas mujeres que dicen yo soy recontra irregular. Bueno, un ciclo normal va desde el porque el ciclo normal se cuenta desde el primer día de una menstruación, ¿sí? El primer día de una menstruación, ¿qué día es? Es el día en el que cae la primer gotita de menstruación, o sea que empieza la descamación. Ese es el primer día de una menstruación. Entonces, entre el primer día de una menstruación y el primer día de la que sigue, no deben pasar menos de 22 días, ¿sí? No deben pasar menos de 22 días y no deben pasar más de 35 días. Eso es lo que define una menstruación normal, ¿sí?
Es una boludez, está escrito en todos lados, pero está bueno que lo repasemos porque son cosas, a ver, son cosas de la atención primaria de un consultorio. Ustedes le traen tranquilidad a una mujer si le pueden responder estas preguntas, porque ella viene preocupada por eso. Y bueno, nada, eso. Quiero decir que así como tan sencillo se ve esto, bueno, es una cosa que pasa frecuentemente y tienen que saberlo con precisión para dejarla tranquila. Bueno, ¿qué tipo de trastornos del ciclo tenemos? Por exceso de menstruación, digamos, o por alteración del ritmo, ¿sí? Para la alteración del ritmo vamos a tener una clase específica, ¿sí? Que no me acuerdo si la tengo puesta como ABP o como clase específica, pero la tenemos aparte, digamos, porque es importante que conozcamos la clasificación de las hemorragias uterinas anormales, ya sea las relacionadas con el embarazo como las no relacionadas con el embarazo, ¿sí? Después tenemos la hipermenorrea, que es el heavy menstrual bleeding, que está, ya se los expliqué, y de eso no vamos a hablar mucho más. Sí vamos a decir que la hipermenorrea o el heavy menstrual bleeding, que uno asume entonces que el diagnóstico es según lo que considera la paciente, ¿sí? Y uno podría, ¿cómo puedo decir? Bueno, está bien, pero solo lo que dice la paciente, bueno, uno podría objetivarlo a esto. Por ejemplo, si tenemos una mujer que todos los meses dice que menstrua cerca de 7 días y que menstrua muchísima cantidad, a lo mejor se anemiza. Porque la causa más frecuente de anemia de las mujeres en edad reproductiva es la menstruación. ¿Sí? Entonces, cuando la menstruación se corre de sus límites, sobre todo en más, esa mujer se puede anemizar. Y uno debería, en estos casos, pedirle un hemograma. Pero aunque el hemograma no esté alterado, si ella dice que no puede vivir en paz con semejante cantidad de menstruación, hay que asumirlo como real. Digo, a ver, si uno fuera absolutamente, digo, si uno tuviera que hacer una guía clínica, ¿qué uno tendría que decir? Y bueno, la verdad que habría que hacerle, aunque sea un cuestionario corto, de calidad de vida, para ver si de verdad se le altera. Pero yo no creo que eso sea necesario. O sea, creo que una mujer cuando dice que sangra demasiado, que realmente no puede ir a trabajar o va a trabajar pero está intranquila todo el tiempo, y entonces evita situaciones durante su menstruación, se puede considerar un heavy menstrual bleeding, y ahí podemos ver el tratamiento. ¿Cuál sería, qué se les ocurre a ustedes que podría ser un buen tratamiento de una mujer que tiene menstruaciones excesivamente abundantes? Algo que lo deben usar ustedes y está todos los días disponible. ¿Qué podría ser? Las pastillas anticonceptivas orales, los anticonceptivos orales. Perfecto, exactamente. Es un recurso terapéutico utilísimo porque cumpliría, la mayoría de las veces cumple el doble rol, ¿no? De dar cuidado anticonceptivo, ¿sí? Y a su vez evitarle todas esas molestias a las mujeres. ¿Y por qué las pastillas anticonceptivas producen disminución de la cantidad de menstruación y disminución de la anemia de las mujeres que tienen heavy menstrual bleeding? ¿Se sabe eso? Piensen un poco, a ver qué les parece. Bueno, otro concepto general para la vida de médicos es los progestágenos que tienen los anovulatorios orales son progestágenos sintéticos, ¿sí? Que empezamos con el megestrol, es uno viejísimo, o no megestrol, que no, y seguimos con el viejo y querido levonorgestrel, que está por todos lados, en la mayoría de las pastillas anticonceptivas. Los progestágenos sintéticos lo que dan es atrofia endometrial. ¿Sí? O sea, producen atrofia del endometrio. Por eso las mujeres que toman durante mucho tiempo anovulatorios orales tienen, por el contrario, hipomenorrea, ¿sí? O sea, menstruaciones escasas y de corta duración. ¿Sí? Incluso se puede llegar a lo que se llama menorrea pospíldora. La menorrea pospíldora no es porque hay un enorme freno hipotalámico inhibiendo y tienen una menorrea de origen hipotalámico por el freno prolongado. Lo que tienen es una atrofia endometrial importante y entonces por eso no menstruan, ¿sí? Por eso no descansan. Bueno,
Bueno, un poco decirles eso, ¿no? Que el tratamiento que uno puede hacer a una mujer que consulta por una menstruación excesivamente abundante es dar un tratamiento con anovulatorios orales, sobre todo si necesita de la anticoncepción. Otra forma sería darle un progestágeno solo. ¿En dónde hay progestágeno solo? ¿Qué medicación se podía hacer progestágeno solo? ¿Conocen? Bueno, progestágeno solo, hay un montón de pastillas anticonceptivas que tienen solo progestágeno, y después están los implantes que tienen solo progestágeno y el DIU con levonorgestrel que tiene solo progestágeno. Entonces también serían útiles en estos casos. Un implante es muy útil para las personas que tienen menstruaciones hiperabundantes, y un DIU con levonorgestrel sería hiper útil para las mujeres que tienen también esto. Y son útiles también para las mujeres que tienen trastornos de la coagulación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién? No sé. ¿Cuál es el trastorno de la coagulación? Digo, en más, sería, no en más, perdón, en menos. ¿Cuál es el trastorno más común que hay? La enfermedad de von Willebrand, y sobre todo las formas menores de la enfermedad de von Willebrand. Por eso, en mujeres con trastornos de la coagulación, que sobre todo, porque un von Willebrand, cuando tiene todo el cortejo sintomático, son mujeres que tienen serios trastornos de la coagulación, que no se pueden golpear, que, en fin, que necesitan tratamientos específicos, etc. Pero, por ejemplo, si ustedes ven una niña que desde la menarca tiene un sangrado uterino excesivo, uno ya, o sea, los pediatras ya deberían sospechar, sobre todo si se mantiene en el tiempo, o sea, siempre hay que darle un tiempo, ¿no? Porque las primeras menstruaciones son anovulatorias y entonces podría ser que hormonalmente haya tenido un folículo que estuvo creciendo, secretando estrógenos durante un mes y medio entero, y después descama, sin haber ovulado, descama, o sea, sin haber sufrido la transformación progestacional, descama, y entonces va a tener una metrorragia, ¿sí? Entonces, puede ser por eso, pero si se instala como una forma de menstruar desde la menarca, hay que sospechar una enfermedad de von Willebrand de tipo menor, ¿sí? Entonces, son cosas que ustedes tienen que ir sabiendo, ¿sí? Porque entonces hay que mandarla a estudiar para ver qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, y decirles que entonces los progestágenos igual siguen siendo un recurso terapéutico para las mujeres que tienen trastorno de la coagulación, ¿sí? Porque ustedes hacen, o sea, en conjunción con el hematólogo, con el clínico que la atienda, ustedes hacen una unión ahí porque igual va a necesitar anticoncepción, ¿no? Profe, una consulta. Sí. ¿Metrorragia e hipermenorrea son sinónimos? No. Ah. Metrorragia es muy genérico. Metrorragia es una hemorragia uterina que no es una menstruación, que es anormal, o por el momento en el que se produce o por la cantidad que se produce. Pero hipermenorrea es solo aumento de la cantidad, ¿sí? O sea, es como que la metrorragia es como más genérica, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un aborto espontáneo o inducido, lo que sea, y se produce un sangrado, ¿eso sería metrorragia? Metrorragia, claro. Claro, o sea, puede estar o no relacionado con el embarazo, puede ocurrir en cualquier momento del ciclo, eso es metrorragia. Es como un genérico que engloba todas las pérdidas menstruales, no menstruación. ¿Sí? Incluso lo que se llama menometrorragia, que es un término que ya no se usa, es cuando una menstruación se convierte en una metrorragia, que sería una menstruación que se prolonga mucho en el tiempo o que se hace muy abundante. Entonces eso se llama menometrorragia, que sería lo que en el fondo llamamos una hipermenorrea también, ¿sí? Porque la hipermenorrea se produce en el momento menstrual, lo que pasa es que es mucha cantidad, ¿sí? Así es. Bueno, y después por defecto tenemos la hipomenorrea, que sería poca cantidad de menstruación, que ya dijimos una de las causas de menstruaciones escasas. ¿Qué otra podríamos tener causa de menstruaciones escasas? ¿Saben qué? La presencia de daño endometrial.
presencia de daño endometrial. Un daño endometrial posible que produce hipomenorrea siempre es la presencia de sinequias uterinas. ¿Qué es una sinequia uterina? Es una unión en algún lugar o en toda la pared uterina, ¿sí? De las dos caras, ¿sí? De las dos caras del endometrio. Puede ser una unión localizada en un área o puede ser toda, ¿sí? Eso produce hipomenorrea y amenorrea y casi siempre es una consecuencia del famoso legrado, que ya no debería existir más, ¿sí? O sea, el legrado debería ser reemplazado por la aspiración manual endouterina, que nunca va a dejar una sinequia, y que tiene bajo riesgo de perforación y que se hace sin anestesia. Ya vamos a hablar de eso, pero de todas maneras, decirles que hipomenorrea pueden dar los progestágenos y los anovulatorios orales, y hipomenorrea puede tener una mujer que con un antecedente de un legrado tiene una sinequia uterina. Otras causas... Profe, ahí sí se unen las dos caras del endometrio, ¿quedaría como una cicatriz? ¿O qué pasa? Es una cicatriz. Ah, bien. Pues, hay una buenísimo. lesión y se unen las dos caras. Y eso es poslegrado. Se ha visto en la endometriosis, se ha visto en la tuberculosis endouterina, que es rarísima, y ¿saben con qué también se puede ver más? Con la extracción muy traumática de un DIU. Ah, bien. Que es donde queda una... Pero ahí porque arrastraste o porque estaba muy pegado, la verdad que es raro. Yo no la vi nunca y tengo 30 años de consulta externa, guardia, etcétera, etcétera, en un hospital de mucha movida, y nunca lo vi con la extracción de un DIU, pero está descrito, ¿sí? Bueno, sigamos adelante, ahora vamos a ver amenorreas y oligomenorreas, ¿sí? Bueno, vamos a poner las flechitas, porque acá no me deja. Esto ya lo dije, viste que yo me voy adelantando igual a mi propio PowerPoint. Bueno, la oligamenorrea es una mujer, ojo, porque acá ya estamos como en menos, ¿no? Dijimos hipomenorrea en cantidad y oligomenorrea en qué es, en cantidad de veces que menstrua la mujer por año, ¿sí? Oligomenorrea, tiene una oligomenorrea aquella mujer que menstrua menos de 6 veces por año, ¿sí? O sea, eso es una oligomenorrea. Que alguna de ustedes venga a verme y me diga, Doc, yo el mes pasado no menstruó. Bueno, esperemos. No es que te tengo que pedir análisis porque no menstruaste el mes pasado. Obvio tengo que descartar un embarazo, que es, en la mentalidad ginecológica, toda mujer está embarazada hasta que se demuestre lo contrario. Siempre, siempre. O sea, digo, es un dicho que usamos siempre, pero es porque, primero que nada, hay que sospechar eso, ¿sí? Si descartás un embarazo, entonces esperás. Vamos a esperar el mes que viene, a ver qué pasa. Bueno, ¿sí? Se tiene que instalar para hacer una oligomenorrea. Y para hacer una menorrea se tiene que instalar más, ¿sí? Porque una menorrea sería una falta de menstruación por más de 3 veces seguidas, ¿sí? 3 meses seguidos, ¿sí? Eso sería una menorrea. Así que bueno, seguimos por acá. Bien, ahora vamos a ir a la clasificación de amenorrea. Es importante, ustedes le van, insisto, por ahí insisto con esto, pero cuando ustedes estén sentados en un consultorio, tienen que saber cuándo van a estudiar una amenorrea. O sea, ¿cuándo le corresponde estudiarse? ¿Cuándo le corresponde preocuparse a la madre en el caso de una amenorrea primaria? ¿Cuándo? Eso lo tienen que saber. O sea, cuando yo pregunto en un examen final, decime la definición de amenorrea primaria, no es porque yo quiero que se ejerciten la memoria, quiero que sepan, o decime la definición de parto prematuro, es porque ahí está cómo ustedes van a hacer el diagnóstico. Es por eso, no es que quiero que me lo digan de memoria. Reflexionan y me lo dicen, ¿se entiende? No, porque a veces parece cuando uno dice definición que te lo tenés que saber de memoria. No, lo que tenés que saber es razonadamente cómo se hace el diagnóstico. Bueno, cuando es una amenorrea primaria tenemos 2 posibilidades. Una mujer, niña o adolescente, que ya tiene 16 años y no tuvo su menarca, ¿sí? Y no tuvo su menarca, ¿sí? Y ya tiene sus caracteres sexuales secundarios. Pero vamos a empezar antes los estudios, cuando a los 14 años
todavía no desarrolló sus caracteres sexuales secundarios. ¿Cuál es el más importante de los caracteres sexuales secundarios? En este caso, aquel que representa la presencia de estrógeno. ¿Cuál es el carácter sexual secundario que representa la presencia de estrógeno? Alguien que se anime. El botón mamario. Exacto. Y el botón mamario. O sea, la mama es bien de desarrollo estrogénico. Entonces, el vello axilar pubiano es androgénico. ¿Sí? Es de origen, arranca siendo de origen suprarrenal. Después cuando se distribuye y todo, eso sí tiene que ver con los estrógenos, obviamente, porque si fuera solo androgénico, se distribuiría masculinamente, digamos, un rombo en vez de un triángulo, en fin. Digo, después sí influyen los estrógenos en la distribución, pero en el arranque es la glándula suprarrenal, la que inicia lo que se llama telarca. Perdón, puberta. Telarca es la aparición de la mama. Bueno, entonces, la secundaria es una mujer con menstruaciones ya establecidas que tiene ausencia de menstruaciones por más de 3 meses. Esto sería menorrea secundaria. La primaria, entonces, tenemos 2 casos. Cuando viene una madre preocupada, porque una cosa importante, la edad de la menarca promedio en la Argentina es entre los 11,6 años y 12,2 años, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, o sea, es lógico que una mujer traiga a la nena a los 14 años cuando todavía no menstruó, ¿sí? Pero si esa nena tiene caracteres sexuales secundarios, le damos tiempo a esperar ¿hasta cuándo? Hasta los 16. ¿Se entiende? O sea, esto quería que reflexionaran con esto. O sea, si la trae a los 14 y no tiene caracteres sexuales secundarios, inician los estudios ya. Si la trae a los 14 y tiene caracteres sexuales secundarios, esperamos hasta los 16. ¿Está? Eso es lo que tienen que saber cuando estén sentados en el consultorio. Porque eso pone muy angustiosa tanto a las niñas como a las madres en general, ¿no? ¿Qué pasa que no menstrua? ¿Tiene 16 y no menstrua? ¿Qué pasa? O tiene 15 y no menstrua. Si tiene 15 y no menstrua, la hacen esperar tranquilamente. Ya va a aparecer, y le explican que van a esperar hasta los 16, ¿no? Que no quieren apurarse. Si llega a los 16 y no menstrua, bueno. O sea, bien, eso. Bueno, la primaria entonces se refiere a los 2 primeros supuestos que mencionamos arriba, tiene una frecuencia baja, 0,3% de las mujeres, y en cambio la menorrea secundaria se refiere al tercer supuesto, que era la falta de menstruaciones por más de 3 meses, una vez que ya se han establecido los ciclos, ¿sí? Y esos son muchas más mujeres, ¿sí? Alrededor del 3% de las mujeres, no es poco. La prevalencia es de alrededor del 3%. Bien. Vamos a seguir. Bueno, pero tenemos amenorreas fisiológicas. Claro que tenemos amenorreas fisiológicas, un montón. Hay un montón de periodos en la vida de las mujeres que estamos amenorreicas. El embarazo, el puerperio, con lactancia sobre todo, y la menopausia. Son periodos fisiológicos de la vida en las que estamos en amenorrea, ¿sí? Y son patológicas cuando hay alguna alteración en la fisiología del ciclo sexual, o no solo en la fisiología, o en el tracto genital. ¿Sí? O sea que no solo tenemos hormonales, tenemos también anatómicas. Bien. Bueno, esta clasificación que es medio aburrida y qué sé yo, a mí me gusta explicarla porque es fácil, se hace fácil entender después, ¿eh? Entonces me parece que está bueno que la conozcamos y que la adoptemos. A ver, a mí lo que me pasa con ustedes es que yo me doy cuenta que a veces saben, pero tienen todo muy desorganizado y da la impresión de que, sobre todo cuando rinden examen final, cuando rinden parcial no, pero cuando rinden examen final las sensaciones de que tienen todo como muy, muy desordenado. Entonces, por ejemplo, si van a hablar de amenorreas, decir cuáles son los tipos de amenorreas, primaria y secundaria, cuál es cuál, y después, según el origen, o sea, ya vamos a las causas. Según las causas tenemos las centrales, que son del eje hipotálamo hipófiso ovárico, esas son las centrales, y después acá vamos a tener, ¿qué? Anatómicas y funcionales.
¿sí? Anatómicas y funcionales, ¿por qué anatómicas? Orgánicas sería más. Orgánicas, porque hay una noxa, hay un daño, hay algo que está impidiendo que ese eje funcione bien. Pero hay un montón de cosas que impiden que el eje no funcione bien y no son tan visibles como un tumor o un traumatismo o una infección, ¿sí? Entonces por eso se dividen. Igual hay una causa en las funcionales, no es que no tiene causa, tiene causa. Pero es otro tipo de causa que tiene relación con cosas más generales, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, cuando veamos los ejemplos se van a dar cuenta. Después tenemos las gonadales, que son las que están en el nivel ovárico, o sea, la causa de la menorrea está a nivel ovárico, ¿sí? Después están las periféricas, que serían aquellas que tienen un trastorno anatómico que impide que menstrue, ya vamos a ver cuáles. Ahí están, en general están en la vagina o en el útero, son los tabiques imperforados, los tabiques longitudinales, los tabiques transversales, los tabiques uterinos, el síndrome de Rokitansky-Kustenhauser de falta de útero, en fin, hay un montón. Hay un montón, pero los más importantes son pocos. Y después están aquellas amenorreas que no están ni en el eje, ni en el ovario, ni en lo anatómico. Están en otros órganos. Y las más importantes son las tiroideas. En el hipotiroidismo hay a veces amenorrea y oligomenorrea. Y están las suprarrenales que casi siempre coinciden con hiperandrogenismos. Bueno. Igual esto ahora lo vamos a desarrollar, yo más que nada para mostrárselos así en general. Acá tenemos entonces, son centrales, ¿cuáles? Las hipotalámicas, orgánicas y funcionales, y las hipofisarias, orgánicas y funcionales. Después están las gonadales, en donde nos queda fuera de clasificación las disgenesia. ¿Qué quiere decir? Disgenesia quiere decir alteración en el crecimiento. Estas tienen un origen casi siempre fetal, ¿sí? O sea, es alteración en el crecimiento del ovario, ese ovario no se desarrolló, o sea, el origen es fetal, pero la mayoría de las veces el origen puede ser cromosómico o genético, ¿sí? Y también tenemos algunas que pueden considerarse funcionales. Y por supuesto las orgánicas es cuando existe una noxa a nivel ovárico puro, que ya las vamos a ver. Después las periféricas, que son vaginales y uterinas, porque son problemas anatómicos vaginales y problemas anatómicos uterinos. Y acá están las androgenitales, pero no importa. Las androgenitales en realidad las debería sacar, porque tendría que haber puesto androgenitales y tiroideas, para que coincida con el cuadro anterior. Recuerden eso. Bien. Hipotalámicas, orgánicas. Hay un montón de noxas, tanto sindrómicas, ¿sí? O sea, niñitas y adolescentes o púberes con algún síndrome, que por el daño hipotalámico que tienen por ese síndrome, no tienen amenorrea, ¿sí? Entonces ya uno cuando ve un Prader-Willi ya sabe que no va a mejorar, ¿sí? Pero también hay cualquier noxa, debería ser cualquier noxa que puede afectar el generador de pulsos de género, GNRH, que está donde, en el área medio basal del hipotálamo. En ese triangulito que está ahí, de abajo del cual pende la hipófisis, en ese triangulito está lo más importante que tiene que ver con las menstruaciones de las mujeres y con todo lo que es el ciclo sexual femenino, que es ese famoso generador de pulsos, generador hipotalámico de pulsos. Son neuronas diferenciadas del resto de las neuronas que tienen la capacidad de pulsar cada 90 hasta 120 minutos, y tanto la aceleración en esa pulsación como el enlentecimiento en esas pulsaciones produce cambios en el ciclo. ¿Y quiénes son? Hay un montón de mediadores bioquímicos que no nos interesan ahora, porque no vamos a ir a la fisiología molecular del ciclo sexual, sino que lo vamos a tratar en general, pero esos mediadores moleculares, algunos estimulan, son estimulantes de la generación de pulsos, y otros son depresores de la generación de pulsos. Pero fíjense, ¿por qué dicen? A ver, porque hay como cuestiones
que a mí me encanta decirlas porque los hace entender mejor, ¿no? ¿Por qué se creen ustedes que tenemos esos mecanismos tan sensibles, que son influidos por la vida de relación? Nuestras menstruaciones y nuestros ciclos sexuales están profundamente influidos por nuestra vida de relación, profundamente influidos. Ya que si te pulsa la neurona muy rápido, como si te pulsa muy lenta, es muy probable que tenga relación con neurotransmisores, y esos neurotransmisores con nuestra vida de relación, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos mecanismos? Son mecanismos de defensa que tienen las mamíferas más inferiores que nosotras, como una coneja, como una gata, como una perra, como una cangura, como una qué sé yo. Tienen esos mecanismos porque esos mecanismos son protectores de la especie. ¿Por qué son protectores de la especie? Porque cuando una coneja está muy flaca o muy estresada, no ovula, ni menstrua, ni se queda embarazada. ¿Por qué? Porque si está muy flaca no tiene la grasa suficiente para producir leche para sus crías y las crías se van a morir. Entonces directamente no ovula ni se embaraza. Y nosotras tenemos todos esos mecanismos atenuados, ocultos por la vida en sociedad que llevamos, pero los tenemos. Entonces cuando estamos muy estresadas, no menstruamos, o menstruamos muy seguido, o tenemos alteraciones del ciclo, ¿sí? O cuando tenemos un trastorno de la alimentación, y estamos o muy con un sobrepeso, o muy con muy bajo peso, y eso hace que no menstruemos, ¿sí? Son mecanismos de protección de la especie que quizás ya no necesitaríamos, porque tenemos leche maternizada, pero los tenemos igual, ¿sí? Porque en el caso de las mamíferas inferiores, esas mamíferas se mueren. Entonces yo no coincido con mis colegas feministas que siempre les digo, no, a la biología no volvemos más. No me jodan, a la biología tenemos que volver todo el tiempo porque la biología sirve y es importante. Obviamente lo que tenemos que hacer es tener muy en cuenta las circunstancias que rodean a la vida de las personas y las cosas que le están pasando, ¿sí? Pero la biología es re importante para interpretar un montón de cosas, ¿sí? Bueno, ténganlo en cuenta. Bueno, dije cualquier noxa que pueda afectar entonces el famoso generador de pulsos, que es el nudo gordiano de esto. Y tenemos qué tipo de cosas infecciosas. Podés tener una meningitis, una encefalitis y te puede dejar en amenorrea, ¿sí? Tumorales, ¿sí? Un tumor que afecte el área medio basal del hipotálamo. También hemorragia, ¿sí? Un accidente cerebrovascular o una hemorragia traumática, ¿no? Un accidente de tránsito, una cosa por el estilo, ¿sí? Todo eso entonces puede generar una alteración en los pulsos de GnRH y producir una amenorrea. Sin embargo, las más frecuentes que ustedes van a ver en un consultorio, no las van a ver porque yo las veía porque hacía endocrinología ginecológica en el Castro, pero la verdad es que la más frecuente de todas es orgánica y es el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es directamente las células. Esas células en la vida embrionaria, las células que se van a convertir en neuronas pulsantes, están en la placoda olfatoria, ¿sí? Acá, muy cerquita igual, porque la hipófisis la tenemos ahí nomás. Entonces, migran desde la placoda olfatoria hacia la región medio basal del hipotálamo, y en el síndrome de Kallmann no se ha todavía detectado si debe haber algún gen o algo, no migran esas neuronas, entonces no tenés neuronas productoras de GnRH. Estas son chicas que casi siempre consultan tardíamente, pero siempre después de los 16, ¿sí? Tienen escaso desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿sí? Escasos, porque no tienen estrógeno, entonces casi no tienen desarrollo mamario, pero sí tienen vello pubiano, escaso, pero tienen. Son altas. ¿Por qué son altas? ¿Qué se imaginan? A ver, Tomás, que vos me dijiste, decime, ¿por qué te imaginas que son altas? Que no se inhibe digamos, el estrógeno tiene la capacidad de
todo el sistema del calcio, se me olvidó ahora, pero tiene que ver con el rangligando, justamente. Tiene que Entonces ver crecen con el mucho más. cierre de los cartílagos Claro. de crecimiento. Los estrógenos tienen relación directa con el cierre de los cartílagos de crecimiento. Entonces, esas chicas adquieren la máxima talla genética que pueden adquirir, ¿sí? O sea, adquieren la máxima. O sea, genéticamente les toca, siempre hay un cálculo para hacer, te toca ser tan alta como tu papá, ponele, ¿eh? Pero siempre son un poco más bajas porque es un cálculo que se hace, ¿no? Bueno, en este caso ella adquiere la máxima, porque no tiene estrógeno, entonces sus cartílagos están abiertos, ¿sí? Bueno, el más común es el síndrome de Kallmann, que son chicas altas, con escaso desarrollo mamario, con vello pubiano escaso, pero normal, digamos, y lo que tienen es una alteración olfatoria. No tienen olfato. Entonces, cuando aparece una niña con una menorrea primaria y uno le va pidiendo los estudios y se da cuenta que la menorrea es hipotalámica, ya vamos a ver los estudios, cómo se hace el diagnóstico, lo que hay que hacerle es oler café o algún perfume fuerte como lavanda o algo así para que ella nos diga que no vea de qué se trata y ella nos diga que huele. Bueno. Así que estas son hipotalámicas orgánicas. Acá les estoy diciendo las causas, después les voy a decir cómo se estudia. ¿Por qué hora es? Está bien, estamos bien. Bien, las funcionales. Fíjense que acá hay un nombre horrible, craniopatía como alteraciones del reloj biológico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué digo así? ¿Cuáles son estas las funcionales? O sea, no le encontramos nada orgánico. No tuvo una meningitis, no tuvo una encefalitis, no tiene lesiones por hemorragia en el hipotálamo, nada, no le encontramos nada. Pero es una niña que tiene una insuficiencia renal desde los 4 años. O es una niña que ha sido una desnutrida crónica severa porque ha padecido un episodio de hambruna en África, por decirte. O sea, en realidad, o es una niña que tiene una cardiopatía congénita y ha sido operada 8 veces hasta que se resolvió. Entonces, estas niñas no es que van a ser amenorreicas toda su vida, pero vienen con el reloj biológico lento, ¿sí? O sea, son niñas que vienen a consultar, o sea que eso es una de las cosas que uno pregunta en la primera consulta, ¿no? O sea, tiene 16 años, no menstrua todavía y te cuenta, no, yo estoy en diálisis, o no, yo tengo un trasplante de riñón. Y ahí ya está, a esa le esperás más. A esa le esperás más. Igual le pedís los estudios, la ves, pero la esperás más. Porque si le encontrás que todos los estudios están bien, ella se va a desarrollar y con ella se puede seguir esperando. Lo que viene es lento. ¿Por qué? Porque el hipotálamo viene lento, porque ha sido sumamente agredida durante toda su vida y reacciona a eso, enlenteciendo todos los procesos de su vida, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos, ¿no? Las causas más comunes de las funcionales son el estrés psicosocial y las alteraciones de la alimentación. Tanto la anorexia y la bulimia como la obesidad, pero más que nada la anorexia y la bulimia. O sea, la causa más frecuente de amenorrea hipotalámica funcional es la anorexia nerviosa, más que la bulimia. Es más la anorexia nerviosa, ¿sí? Así que atentos con eso, atentos. Después tenemos las hipofisarias. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Las funcionales hipofisarias son muy raras, salvo que sea una hiperprolactinemia funcional. Esta que digo, la primaria total que cursa con enanismo hipofisario, es una hipófisis, que está sana radiológicamente, ¿sí? Que está sana en cuanto a su secreción de gonadotrofinas, y sin embargo, no tenemos una buena respuesta o tenemos una respuesta lenta. Yo a estas ni las tengan en cuenta, pero sí contéstenme que la hiperprolactinemia funcional existe y sería la representativa de las hipofisarias funcionales,
¿Qué quiero decir hiperprolactinemia funcional? Que no encontramos un tumor secretante de prolactina, que no encontramos que no está tomando medicación que aumenta la prolactina, que no está haciendo nada de eso y sin embargo tiene una prolactina mayor de 60 o de 50 y está en amenorrea. Y que no es hipotiroidea. No es hipotiroidea, no toma medicación que aumenta la prolactina, no fuma marihuana ni consume cocaína porque las dos cosas aumentan la prolactina y no tiene un tumor funcionante secretor de hormona. Entonces es por descarte el diagnóstico. Entonces decimos, bueno, una hiperprolactinemia funcional, ¿sí? Y acá tenemos 3 medicamentos o hipotiroidismo, que son los que producen hiperprolactinemia funcional. Y me olvidé de decir drogas recreativas para llamarlas de algo. Bien. Después tenemos las gonadales. Y dijimos que primero vamos a hablar de las digenesias. La digenesia es la falta de desarrollo de la gónada, que lo podemos encontrar en distintos estadios del desarrollo, y la más frecuente de todas es el síndrome de Turner. Los que han cursado pediatría conocen el síndrome de Turner, que es un defecto genético en donde tenemos 46X0 cromosomas, ¿sí? Y lo que tenemos ahí son ovarios en forma de cintas, acintados, ya no se desarrollan los ovarios, ¿sí? Y esas mujeres tienen talla baja, implantación baja de las orejas, pterygium coli, no me acuerdo cómo se llama el codo hacia afuera, pero bueno, no importa. Tienen varias cuestiones sindrómicas, y cuando llega a la edad de la menarca, no menstruan, y tienen escaso también desarrollo mamario, tienen desarrollo del vello pubiano y tienen escaso desarrollo mamario, ¿sí? Porque no tienen estrógenos, porque sus ovarios son cintitas y no tienen folículos directamente, ¿sí? Después tenemos, dentro de estas, que son gonadales, tenemos las génicas, o sea, hay alteraciones genéticas. ¿Y por qué pongo acá 46XY? Bueno, como génica, y 46XY tendría que ser un varón. Bueno, recordemos que en el periodo embrionario, el desarrollo hacia varón o hacia mujer es pasivo, dependiente de la presencia o no de andrógenos, y los andrógenos dependen o no de la presencia de testículos. Y la determinación testicular está en el cromosoma Y. Y el cromosoma Y es un cromosoma muy pijotero, es un cromosoma que tiene 50 genes. O sea, está para eso nomás. Está para la determinación de la presencia de un testículo. La verdad, es así. Todo lo que hay en el cromosoma Y, todo el resto de las cosas genéticas que tenemos, está en el cromosoma X. En el cromosoma Y está la determinación de la presencia de testículo y de todas las cosas que hacen al funcionamiento, al buen funcionamiento y desarrollo de los testículos, ¿sí? Entonces, podemos tener una persona 46XY que se haya desarrollado como una mujer. ¿Por qué? Porque le faltó el determinante testicular a este cromosoma Y, tiene un defecto genético. Entonces le haces un cariotipo y para vos un varón, pero pues no. ¿Sí? Desarrolla cintillas ováricas y cuando puede desarrollar, después va a depender, desarrolla conductos mullerianos, ¿sí? Puede desarrollar o no, eso se ve después, ¿sí? Pero en general sus genitales externos son femeninos, tiene cintillas tipo ovárico y desarrolla útero, ¿sí? Bueno, desarrolla útero algunas, otras tienen directamente una vagina en fondo de saco. Pero quiero decir que existe esta posibilidad cuando hay alteraciones génicas, y las otras alteraciones génicas pueden ser mosaicos o algún tipo de estas cosas, y se presentan parecido al Turner, nada más que no son sindrómicas. Y cuando le haces el cariotipo tienen 46XX, pero tienen cintillas, ponele. Algunas alcanzan a menstruar unos meses. Igual no les voy a pedir que digan esto. Esto viene a cuento para que la clase sea un poco más entretenida. No les voy a pedir eso, ¿sí?
¿sí? En general, suponte, bueno, ¿cómo hago el diagnóstico, no sé, de una amenorrea gonadal y cuáles posibles causas tiene? Pero no el detalle de qué síndrome, eso no, ¿sí? Bueno, y después tenemos entonces las digenesias gonadales, que son casi todas o génicas o cromosómicas, porque el nombre digenesia es una cosa muy general y apunta básicamente a la falta de crecimiento del ovario. O sea, un ovario que está ahí, pero es chiquitito, no tiene folículos, o tiene algunos, ¿sí? Tiene folículos primordiales. Que alcanzan a menstruar y que precozmente, antes de los 40 años, dejan de menstruar, entran en amenorrea, ¿sí? Y las amenorreas antes de los 40 años se considera una falla ovárica precoz, cuando es de origen gonadal, ¿no? Cuando es de origen gonadal, cuando la estudiamos toda y encontramos que el problema está acá en el ovario, ahora vamos a ver cómo dirimimos si está en el ovario o dónde está. Esos son los algoritmos que vienen después. ¿Y cuáles serían? Quirúrgicas, sí, chicos, sí. Mujeres múltiplemente operadas de quistes de ovario, quistes endometriósicos, adherencias o qué sé yo, termina sin ovarios, ¿sí? O una mujer que tuvo un cáncer de ovario bilateral, ¿sí? O sea, termina con menopausia quirúrgica, le sacaron los ovarios. A veces a propósito y a veces no. A veces con múltiples cirugías que le fueron sacando de a cachitos y la dejaron sin capital folicular, ¿sí? Porque a veces no pasa rápidamente, sino que sigue ovulando unos meses y después se queda sin nada. No se olviden que nacemos con lo que se llama el capital folicular básico. Y la menopausia no es ni más ni menos que el agotamiento de los folículos primordiales, que no solo se agotan cada mes, sino que se van atreciando mes a mes también. Después tenemos fallas ováricas precoces autoinmunes, mucho más comunes de lo que ustedes se imaginan. Hay síndromes autoinmunitarios que producen primero una oforitis autoinmune y luego esa reparación posterior con pérdida de gran cantidad de capital folicular. Eso ocurre. Incluso hay un síndrome poliendocrinológico en donde tenemos tiroiditis, glándula suprarrenal con un Addison, insuficiencia ovárica. Y muy, muy, muy frecuente que esto sea post de un estrés muy grande. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos lo que se llaman ovarios refractarios, que son mucho más raros, pero hay algunos ovarios que son absolutamente normales, capital folicular normal, la haces biopsia de ovario, tiene folículos primordiales, tiene todo lo que tiene que tener, y sin embargo no responde a la estimulación. Tiene un defecto en el receptor de FSH o de LH. ¿Sí? ¿Se entiende? En el folículo primordial tiene un defecto en el receptor, son rarísimos. Estas sí son raras. Los ovarios refractarios son raros, los hay, pero son raros. ¿Sí? Más común es que por una cuestión autoinmune no respondan. Bien, después tenemos las periféricas, como habíamos dicho, que eran las anatómicas, ¿sí? Entonces en estas tenemos que las vaginales, ¿sí? El Rokitansky-Kusterhauser es la agenesia uterina, ¿sí? Este es el Rokitansky, que coexiste, o sea, no tenemos útero, tenemos trompas, no tenemos útero y no tenemos tercio superior de vagina. Tenemos solamente, o sea, externamente tenemos genitales externos normales, ponemos el dedo y tenemos 1,5 centímetros o 2 de vagina, ¿sí? Nada más. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. No es muy difícil. Después tenemos el himen imperforado. Después tenemos algunas sinequias a nivel del cuello, ¿sí?
A veces tenemos agenesia de cuello, es rara porque esa no está asociada al Rokitansky y es rara, ¿sí? Y por último, tenemos las uterinas, que sería un síndrome de Asherman. El Asherman es cuando se pega completamente, las dos paredes del útero están pegadas completamente, no es una sinequia, sino que está completa, es una sinequia completa del útero, se llama síndrome de Asherman. No se los voy a preguntar, pero sepan que las sinequias también figuran como causa de amenorrea, no solo de hipomenorrea, porque la habíamos citado como causa de hipomenorrea antes, bueno, de amenorrea también, ¿sí? Y después tenemos al Rokitansky, vuelvo a decir, Rokitansky-Kusterhauser es agenesia uterina con agenesia del tercio superior de vagina. Mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, ¿sí? Ni les digo la frecuencia, pero en un servicio de derivación, como fue el del Castro Rendón en su momento, era bastante común que viéramos 1 o 2 por año, ¿eh? Así que tengan en cuenta que existen. Y después tenemos las amenorreas relacionadas con otros órganos, como son las suprarrenales y las tiroideas. ¿Se acuerdan que en la clasificación le habíamos hecho asociadas con otros órganos? En las suprarrenales puede cursar con un Addison, o sea, un Addison puede cursar, con una amenorrea, bastante frecuente. Después también el Cushing puede cursar con amenorrea, ¿sí? Y después tenemos las producidas por la hiperfunción de andrógenos, porque vieron que en suprarrenal tenemos producción de andrógenos por un lado y producción de cortisol por el otro, además de adrenalina, etcétera, etcétera. Y vamos a repasar los mineralocorticoides, los glucocorticoides, todo lo demás. Pero la hiperfunción del área androgénica del adrenal, ¿sí?, cursa con estados intersexuales o la hiperplasia suprarrenal congénita de comienzo tardío cursa con hirsutismo. No tiene un estado intersexual con masculinización de sus genitales externos, ¿sí? No lo tiene desde la vida intrauterina, ¿sí? Empieza tardíamente, entonces lo que le produce a esa mujer es un hirsutismo con amenorrea, y es uno de los cuadros de diagnóstico diferencial del ovario poliquístico, ¿sí? Pues son igualitas, las ves y son igualitas. Y entonces hay que buscar ahí la diferenciación. Bueno, igual no vamos a hablar ahora de eso. Sí, vamos, y ya con los algoritmos terminamos, así que son las 13:08, viste que no va a terminar muy tarde. Lo que pasa es que a veces depende si se empieza a las 12, a las 13, 13:30, a más tardar podemos terminar. Pero bueno. Bueno, amenorreas primarias. Habíamos dicho entonces, volvemos al tema de cómo definimos una amenorrea primaria. Cuando viene una niña niña adolescente de 16 años, que ya tiene caracteres sexuales secundarios, ahí empezamos los estudios. La consideramos en amenorrea primaria. Pero si viene antes y tiene 14, si tiene sus caracteres sexuales secundarios, no empezamos los estudios. Empezamos si tiene 14 y no tiene caracteres sexuales secundarios, porque entonces ahí sabemos que ya no los va a tener, viene muy lenta, ¿sí? Entonces ya arrancamos los estudios a los 14. ¿Qué tenemos que ver primero entonces? Como dijimos, si tiene o no tiene caracteres sexuales secundarios, si los tiene, ¿sí? O sea, tiene 16 años y tiene caracteres sexuales secundarios, lo primero que tenemos que ver para descartar todo lo anatómico es ver si tiene útero, pedir una ecografía, ¿sí? Porque ya sabemos que sus hormonas están más o menos dentro de lo normal, ¿eh? No, si no tiene hirsutismo, obviamente está más o menos dentro de lo normal, entonces buscamos si tiene útero, ¿sí? Profe, ¿la ecografía es transvaginal o abdominal? Todo va a depender, o sea, entonces nos permite llegar al fondo y ver otras cosas, pero la verdad que la transvaginal para nosotros es genial. El tema es que va a depender de la edad que tenga y si ha tenido o no ha tenido relaciones sexuales, ¿sí?
Así que eso es una negociación que aparecerá, depende de la paciente, ¿sí? Pero en principio, si te tengo que decir con los ojos cerrados, te digo transvaginal, ¿sí? Solo vas a usar la transabdominal si no tienes relaciones sexuales. Bien. Y si no tiene caracteres sexuales secundarios, porque vos no sabés a qué hora, a qué día va, lo de la edad 14, 16, no está puesto para el consultorio, porque no sé si va a venir a los 14 o va a venir a qué edad. Qué sé yo, por ahí viene a los 15, a los 16, a los 18, no sé a qué edad va a venir. Pero si tiene caracteres sexuales secundarios, buscas primero si tiene útero, y si no los tiene, ya largás las hormonas. Y ahora vemos. Papá. Entonces acá seguimos un poquito para el lado del útero. Vamos primero para el lado de las anatómicas, ¿sí? Porque hay cosas dentro de las anatómicas que nos pueden decir muchas cosas. Si tiene el útero presente, o sea, si tiene el útero presente, pensamos que es una obstrucción al flujo menstrual, o sea, descartamos, no pensamos. Porque tiene los caracteres sexuales secundarios. Entonces no estamos pensando primero en las hormonas, ¿se entiende? El concepto sería ese. Hola. Vamos a ver si tiene útero, porque tiene caracteres sexuales secundarios. Vamos a ver primero si tiene útero. Si tiene el útero presente, pensamos que es una obstrucción al flujo menstrual. No estamos pensando en las hormonas todavía. ¿Y cuáles son las obstrucciones al flujo menstrual? Tabiques vaginales uterinos, alguna malformación de este tipo, de imperforado, tabiques vaginales uterinos. Nos vamos más hacia este lado. Si no tiene útero, puede ser dos cosas. Un Rokitansky-Kustenhauser, que lo vamos a ver en la próxima, que es esta que dije, agenesia uterina sin el tercio superior de vagina, ¿sí? Y tiene los genitales externos. Ustedes la ven, es normal, normal. Nada más que si intentan hacerle un tacto con un espéculo, no van a pasar más de 1,5 centímetros, 2, ¿sí? Y muchas de ellas tienen relaciones sexuales. Así que, ¿por qué? Porque la vagina es elástica, ¿sí? No sé y si entonces, lo puedo apagar. Se va como amoldando, se va estirando, digamos, y hay siempre alguna dificultad referida, no tanto por ellas, sino que cuando hablas con la pareja dice, sí, claro, no, a mí me costaba, me daba cuenta que no podía entrar, el pene no podía entrar, qué sé yo, él la refiere, para ella está bien, porque además toda la sensibilidad, tengamos siempre en cuenta eso, chicas, por eso el tamaño no importa, porque todas las terminaciones nerviosas y toda la relación con el clítoris, que es un órgano que ocupa gran parte de todo lo que rodea la vulva y el periné, esa es una zona hiper recontra sensible e incluye los primeros 2 centímetros de la vagina, pero después de ahí para arriba casi no hay sensibilidad. Entonces para ella por ahí eso no es un problema, ¿no? Si ya está teniendo relaciones sexuales. Tengamos en cuenta esas cosas, un poco como para hablar de algo de la sexualidad, ¿no? Bien, entonces acá tenemos el 46XX sería un probable Rokitansky. ¿Y acá qué pasa con 46XY? No es gonadal, no sabemos si es gonadal porque todavía no le pedimos hormona. ¿Acá qué nos pasó? Es un síndrome de Morris, que se caracteriza por una Exactamente, insensibilidad. le pones el a los dedo y andrógenos. tiene vagina en fondo de saco, pero más grande ya. Y es un síndrome, exactamente, un síndrome de Morris. Nunca vi ninguno en mi vida, chicos, es muy raro. ¿Te acordás, Tomás, qué es el síndrome de Morris? Sí, es una insensibilidad a los andrógenos, donde tienes el SRI, pero tienes falla en el receptor de andrógenos. Por ende, sueles tener una triada que es bastante característica del síndrome, que creo que es vello púbico. No, perdón, no tienes vello púbico justamente por la Exacto, insensibilidad a andrógenos. porque no tenés andrógenos, claro. Claro, Earless pero no. women se llama. Earless, o sea, sin pelo, las mujeres sin pelo. Eso, entonces, nada. Y son altas y tienen Claro. buen desarrollo estrogénico. Y tienen criptorquidia, por ende aumenta la probabilidad de cáncer testicular y hay que revisar eso también. Exacto, porque en realidad la gónada, que sigue siendo un testículo, queda retenido en el conducto, en el trayecto inguinal. La gónada queda retenida ahí, tiene mayor posibilidad, porque es un XY,
que está con una temperatura alterada desde siempre, y bueno, pero igualmente son raras, son raras. Pero bueno, son estados intersexuales, ¿no? O sea que acá no se puede definir el sexo bajo ningún punto de vista, porque además es una mujer, declaradamente una mujer desde que nació. Así que bueno, acá el compañero Tomás tiene estudiado ya el tema de menorreas, lo tenemos superado. Bueno, acá tenés, 46XX, feminización testicular, que sería sensibilidad androgénica, y la decía 46XX es Rokitansky-Kusterhausen. Bueno, vamos con, dijimos, estas mujeres que fuimos derecho a ver si tenía útero, tenían caracteres sexuales secundarios, por eso fuimos a enfocarnos al útero. Ahora nos vamos a enfocar en las que no tienen caracteres sexuales secundarios, entonces acá es muy importante todo lo endocrinológico. ¿Y qué vamos a pedir? Básicamente FSH y LH. No es que se pidan FSH y LH solamente. Pedimos FSH y LH, estradiol, ¿sí? Prolactina, ¿sí? Y TSH. O sea, miramos un poquito su tiroides, miramos un poquito su hipófisis, que ya nos puede ir diciendo algo, pero básicamente yo me enfocaba en esta porque quería ver en qué lugar del eje hipotálamo hipófisis ovárico teníamos el problema, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una Sí. pregunta? Es que Sí, yo había leído, pero no del libro, que cuando la ecografía, hacemos en la diapositiva anterior, cuando hacemos una ecografía para ver si el útero estaba presente, y digamos, estaba presente efectivamente y no había ningún tipo de obstrucción, podía ser un SOP, pero un SOP severo, que vendría a ser como el de Stein-Leventhal. ¿Eso es así o un se síndrome de ovario poliquístico, claro, pero te falta un detalle. El síndrome de ovario poliquístico cursa con hiperandrogenismo. Claro, ya lo notaría Entonces ya, previamente. Ya, perfecto. clínicamente Ya la está, venís ya viendo. está. Ya, Ahí perfecto. hacé la diferencia porque te va a servir en tu cabeza. Claro, es que como lo vi en el algoritmo, dije como, ya, tiene que ser en orden, entonces ya, Claro, perfecto. Adelante. porque el síndrome ovario poliquístico es la endocrinopatía más común en las mujeres en edad reproductiva, ¿sí? O sea, es importante y podíamos verla. Yo tengo incluso una clase preparada, no sé si la tenemos programada, porque la tengo lista, porque me encanta darlo, y no lo doy porque es la endocrinopatía más frecuente en la edad reproductiva. Lo doy porque el síndrome ovario poliquístico a largo plazo tiene consecuencias metabólicas sobre la vida de las mujeres. Esas mujeres tienen una alta tasa de diabetes, tienen una alta tasa de diabetes gestacional, además de tener esterilidad, y una alta tasa de cáncer de mama y cáncer de endometrio. Entonces, por eso me parece que por ahí, como es un síndrome endocrinológico que produce infertilidad, trastornos del ciclo, hirsutismo, amenorrea, bla, 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 pero también tiene consecuencias a largo plazo, entonces por ahí me parece que está bueno que lo tengan en su reconocimiento, porque yo no sé, ustedes no van a ser ginecólogos, entonces que lo tengan en la cabeza no está mal, ¿eh? Y es frecuente. Pero hubo una gran discusión hace unos años, por eso me dio risa. Porque claro, es un síndrome cuya definición se establece por consenso. Entonces, ¿por qué por consenso? Porque no hay reales evidencias, había que llegar a un consenso para después generar la evidencia con la investigación. Entonces, primero se consensuó, porque hubo muchas, no voy a contar todo esto porque se va a hacer muy largo, pero hubo muchas discusiones, pero en una de las últimas reuniones que fue en Holanda, entonces hicieron un consenso en donde quedaba desdibujado el hiperandrogenismo. Y los endocrinólogos se volvieron locos de atar, porque dijeron, no, sin hiperandrogenismo no hay ovario poliquístico. Y efectivamente, sin hiperandrogenismo no hay ovario poliquístico. El ovario poliquístico, digamos, cursa con hiperandrogenismo. O sea que me vino bárbaro lo que dijiste, porque ahí está, ahí te quedó la diferencia. Bueno, si las FSH y LH están altas, vamos a tener un hipogonadismo. ¿Por qué hipogonadismo? Porque vamos a estar en una menorrea hipergonadotrófico. ¿Qué va a pasar acá? Van a estar altas, ¿por qué? Porque tiene una gónada que no responde. Entonces, si la gónada no responde, la falla va a estar en el ovario y es ahí donde le pedimos un cariotipo. ¿Por qué? Porque lo más frecuente es lo cromosómico y es el Turner que habíamos hablado antes, ¿sí?
para este lado, vamos para el lado del Turner. Si el cariotipo nos da normal, podemos, y hacemos una ecografía y tenemos acintadas, y qué sé yo, podemos pensar en algo genético, tipo un mosaico, como dijimos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, pero nos vamos para ese lado. Gonadal, primaria, un Turner sería como lo más común. Lo segundo es un mosaicismo, pero a veces los mosaicos, por eso es que se pide estudio genético cuando son mujeres que alcanzan a menstruar, pero se pide también cuando la menorrea es antes de los 25 años. Cuando antes de los 25 años, porque ahí pescamos también los mosaicos y todo lo demás. Alcanza a menstruar unos meses, no es primaria, alcanza a menstruar unos meses o unos años, y de repente falla el ovárico. Y después te das cuenta que tenía un mosaico, y ese mosaico no dejó que el ovario creciera como tenía que ser, como crecer, y determinó una falla ovárica súper precoz. Bueno, si están bajas, nos va a dar un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? O sea, están bajas la FSH y la LH. Lo que ahora tenemos que ver es a la altura de dónde está la alteración, ¿sí? ¿A qué altura está? Si está en el hipotálamo o está en la hipófisis, porque nosotros ya discriminamos, cuando hablamos del tipo de amenorrea, dijimos, están las hipofisarias y están las hipotalámicas. Entonces, ¿cómo dirimimos cuándo es hipofisaria y cuándo es hipotalámica? Haciendo un test de GNRH. Esto no es una cosa rara que no se hace, hacíamos todo el tiempo esto, ¿eh? O sea, la hormona se llama luteoliberina, está en la farmacia del Castro Rendón teníamos, hablas con el laboratorio, las chicas del laboratorio saben cómo hacer el test, toman una muestra basal, ¿de qué? De FSH y LH. Luego le inyectan la luteoliberina y toman a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas, y buscan LH y FSH. Si el test nos da positivo, que quiere decir que le di por fuera y respondió, el defecto va a estar en el hipotálamo. ¿Sí? No vamos a tener liberación desde el hipotálamo. Y si nos da negativo, porque no respondió, vamos a decir, la hipófisis es la que no funciona, no tengo gonadotrofina, tengo GNRH, tengo todo bien arriba y abajo no tengo respuesta. Y ahí, bueno, habrá que hacer otras cosas, ahí hay que pedir para determinar, ¿no? Porque, bueno, es una menorrea primaria y entonces un daño en la hipófisis que tuvo, una meningitis, tiene un tumor que está comprimiendo el tallo, ¿qué está pasando? Bueno, por eso ya lo dejamos. Y acá es lo que seguía, acá se me corrió un poco, es lo que seguía del anterior, que ya lo dijimos, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Pedimos un cariotipo, pero ya lo dijimos, causa más frecuente de amenorrea primaria de origen gonadal es el Turner, o algún mosaico que no haya dejado que los ovarios crecieran como la gente. O también puede tener una falla ovárica precoz determinada porque tiene una diferenciación hacia lo masculino, hacia lo femenino, por un defecto en el cromosoma Y, pero tiene un ovario que no es un ovario, no le sirve para nada, entonces bueno, tiene como una falla más que precoz, o un mosaicismo que le da falla ovárica precoz, casi siempre antes de los 25 años. Listo. Perdón, Sí. me quedé en el anterior, que no entendí cómo, o sea, el test de GNRH, si da positivo, la falla está a nivel del hipotálamo, y si es negativo en la hipófisis. Claro, o sea, el test de GNRH, O sea, no se mide la... Vos le das, lo que vos medís es, si vos le das el GNRH, que es lo que pulsarían estas neuronas, eso se lo das por fuera, ¿sí? Le das, la producción del hipotálamo se la das por fuera, ¿se entiende? Se la da en una inyección endovenosa. Sí. Ajá. Entonces, si vos le estás dando la GNRH por fuera, si responde es porque la hipófisis está sana y el problema está en el hipotálamo. ¿Se entiende? Después lo pensás sola igual. ¿Entendés? Si responde, porque se lo diste por fuera, es porque tenés algo en el hipotálamo. Porque, ¿cómo responde? Liberando FSH y LH. Liberando gonadotrofinas hipofisarias. Bien, ya entendí. ¿Entendés?
Igual lo vas a tener que pensar otra vez hasta que te queda, ¿viste? Como que... Así que bueno, eso. Y las amenorreas secundarias se estudian de la misma manera, nada más que ahí no mirás caracteres sexuales secundarios, pero se estudian pidiendo FSH, LH, prolactina, TSH, ¿sí? Y estradiol. Aparecen luego la menarca, suele estar precedidas por oligomenorreas crecientes. Es muy frecuente que sean mujeres que entran en amenorrea después de haber precedido por muchos meses o varios años de oligomenorreas crecientes, ¿sí? Primero estuvo 6 meses sin menstruar, después tuvo 8, y después hace un año que menstrua, ¿sí? Pero uno puede iniciarlo, sobre todo si es una mujer joven, cuando ya tiene una oligomenorrea establecida. ¿Sí? Uno tiene todo el derecho del mundo cuando tiene una oligomenorrea establecida. No cuando viene y me dice, hace 2 meses que no menstruo. Descartás embarazo y después empezás a ver qué puede estar afectándola. Si es un estrés, si no está comiendo bien, si está rindiendo un montón de exámenes, ¿sí? ¿Se entiende? Pero no empezás a pedirle todo a las hormonas. Esperá que tenga por lo menos 3 a 4 meses de amenorrea. Entonces ahí la podés determinar que es una amenorrea, ¿sí? Y ahí le pedís las hormonas. Pues si te apuras, tampoco vas a hacer un buen diagnóstico. Y yo he visto que le dicen al ginecólogo que no menstruaron 2 meses y ya empiezan a pedirle todos los estudios. Mientras tanto era una chica que venía menstruando bien. Entonces preguntarle lo que le pasa, ¿sí? Sobre todo si no está embarazada, preguntarle qué le está pasando. Porque yo, la verdad que yo tengo una larga experiencia de hijas de médicos estudiando en Buenos Aires, que estaban en Buenos Aires y no menstruaban y venían al valle a menstruar. Menstruaban en el verano, después se volvían a Buenos Aires y no menstruaban más. Bueno, eso, tengo una parva de experiencia, digo. Es muy común, ¿no? ¿Viste? Cuando se van de la casa, que tienen que estudiar, que están estresadas, que ciudad grande, que vivienda, que... Bueno, esas cosas. Ya lo sabrán ustedes también, seguramente. Bueno, entonces los estudios se inician cuando tienen menos de 6 menstruaciones al año, digamos, o con algún signo físico que anticipe el diagnóstico. Cuando está, bueno, esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, está súper estresada, ¿viste? Está muy delgada, tiene un hirsutismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empezás antes, no vas a esperar que le falte 6 meses. Pero si no tiene ningún signo físico, podés esperar a ver cómo arranca. Y en este caso es lo mismo, ¿no? Empezás con el examen físico y el interrogatorio. Acá esto en realidad en la práctica no lo hacemos, pero siempre en los algoritmos está que arrancás pidiendo TSH y prolactina porque son las dos cosas que no podés darte el lujo de tragarte. O sea, no podés tragarte un hipotiroidismo y no podés tragarte una hiperprolactinemia, porque son comunes. Porque, por ejemplo, una hiperprolactinemia por alguien que está consumiendo cocaína a lo loco, una hiperprolactinemia por alguien que está, por ejemplo, tomando, no sé, alguna medicación que produce hiperprolactinemia como la metoclopramida, como ya no se usa más, pero la cimetidina, o que consume psicofármacos, ¿sí? O que consume psicofármacos como adicción, pero también cuando está medicada psiquiátricamente. Muchas de las medicaciones antipsicóticas producen severas hiperprolactinemias, severas. Entonces, todas esas cosas, por eso es tan importante, sobre todo en las amenorreas secundarias, el interrogatorio y el examen físico. Ojo que muchas de las medicaciones psiquiátricas, además de producir oligomenorreas muy importantes e hiperprolactinemia, también producen cuadros con hiperandrogenismo tipo ovario poliquístico. Hay 2 o 3 que ahora no me los acuerdo, que producen este tipo de cuadros. Bueno, entonces uno arrancaría pidiendo esto, porque es como, bueno, de esto acá no me puedo equivocar con esto, y después, entonces, recién, vamos a pedir FSH, LH y estradiol, por ejemplo. Acá es muy importante cómo lo vamos a pedir. Y creo que acá ya termina la clase. ¿Qué hora es? 13:30. Bueno, no, lo digo por ustedes, por los que tienen que ir a fármaco, pero la FSH y LH no se piden en cualquier momento.
La FSH y LH se piden en condiciones basales. Ustedes me van a decir, bueno, pero si están amenorrea. Bueno, por las dudas, para estar seguros de que están amenorrea, tienen que hacer una prueba de progesterona. Si con la prueba de progesterona no responde, esperan hasta 10 días. Esperan hasta 10 días, ¿no? Si en 10 días no responde, le sacan la muestra. Si responde, le sacan en los primeros 3 días de la respuesta, porque ahí la van a encontrar basal también. ¿Estamos? Es muy importante. El médico que pide FSH y LH en cualquier momento del ciclo no tiene más puta idea de cómo funcionan las cosas, digamos, no sabe. ¿Sí? Digo porque me he cansado de ver mujeres con parvas de estudios mal pedidos y realmente es tan barato y tan fácil y es una sola vez, ¿que para qué? No necesito curvas ni... Es una sola vez, si es basal es una sola vez. ¿Está? Bueno, entonces, si están, fíjense esto, chicos, normales o bajas. Normales o bajas. Profe, ¿puedes repetir cómo es el test ese de progesterona? Ah, una prueba de progesterona, claro, perdón, no me repetí, no lo dije. Bueno, pensé que ustedes lo sabían, pero no, está bien. El test de progesterona es darle progesterona natural micronizada, ¿sí? Que existe, se le da progesterona natural micronizada, o sea, una mujer que está en amenorrea, digamos, tiene estaba más de 3 meses que no menstrua y está preocupada porque además venía con un oligomenorrea antes. Bien, entonces le inician los estudios. Entonces dicen, por las dudas. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero evitar es que justo sea el ciclo en el que ella va a menstruar y le enganché en cualquier momento del ciclo y la FSH me... No. Para estar segura de que está basal, le voy a hacer una prueba de progesterona. Le doy progesterona natural micronizada, le doy, los comprimidos vienen de 50 miligramos, creo que entre 50 y 200 miligramos. Le doy 200 miligramos o 100 miligramos, ¿sí? Y ella, en 7 a 10 días, tiene que menstruar si es que tiene estrógenos, ¿sí? Entonces, si menstrua, espero hasta 10 días. Si después de 10 días no menstrua, le tomo la prueba, le tomo la muestra, ¿sí? Porque ahí ya sé que está basal, ahí no, nada, está basal, ¿sí? Y si llegara a menstruar, porque menstrua porque todavía tiene estrógenos, entre el primero y el tercer día de esa menstruación, igual considero que está basal, ¿eh? Y le pido el FSH y el LH, ¿eh? ¿Se entendió? Es un consejo práctico, no tienen por qué saberlo, porque todavía no estamos practicando, pero es un consejo práctico del consultorio. Digo, por lo menos tienen que tener el concepto de que la FSH y la LH se piden basal y que me tengo que asegurar de que sea basal. Porque me puedo encontrar, justo habérsela pedido, era de la que venía con oligomenorrea, ¿no? Viene con oligomenorrea creciente y ahora pasaron 3 meses y yo decido, bueno, ya, la estudio, ¿sí? Y justo me arrancó un folículo y justo no la voy a encontrar basal. Entonces, quiero encontrarla basal. ¿Está? Eso, es por eso, nada más. Bueno, entonces, si están, fíjense, y ya terminamos, si son normales o bajas, la FSH y la LH, voy a considerar que está en el hipotálamo monitor. ¿Y por qué normal, doctora? Y porque si es, por ejemplo, una funcional hipotalámica, hasta que me dan baja, la piba se murió de hambre. Si tiene una anorexia, se murió de hambre. ¿Se entiende? Porque no dan bajas, dan normal, así. ¿Cuál es el valor normal de FSH? En los primeros 3 días del ciclo, la FSH, que está funcionando bien, tiene que ser menor a 10 nanogramos por mililitro. En los primeros 3 días del ciclo, que en el caso de que le diéramos, y si no tiene ciclo, tiene que ser más o menos entre 10 y 20. Bueno, no importa, eso nunca les voy a preguntar, eso no se los voy a preguntar nunca, no tienen que saber ahora esos valores normales. Por eso es para la residencia, digamos. Pero bueno, si me dan normales o bajas, yo voy a pensar que el trastorno está en el hipotálamo o en la hipófisis. Y si me dan altas, obviamente, de nuevo va a estar en el ovario. Y eso ya está, eso lo sabemos. Si está en el ovario, entonces voy a pensar en todas esas causas posibles, no ya en una digenesia gonadal, porque ya estuvo menstruando un montón de años ella,
voy a meter en las otras causas, ¿sí? Voy a pensar que o tuvo cirugía, o tiene algo autoinmune, o tiene una menopausia precoz de esas que aparecen, o tiene un ovario inestimulable, algo tiene en el ovario, ¿sí? Bueno, chicos, algo de preguntas, a ver, volvamos acá. ¿Alguna pregunta? Hay un montón que no tienen la cámara. ¿Por qué no tienen la cámara? Odio la gente que no pone la cámara, porque me da la sensación de que están haciendo cualquier otra cosa menos escuchando la clase. Lo cual es probablemente cierto, pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran saber, tanto de la cátedra como de... Bueno, entonces damos por terminado. En el fin de semana voy a mandar a Agustina Paredes, a ver, que me preguntó por su presente. Gracias. Paredes. Paredes Agustina. Listo. Profe, la clase de los martes de 8 a 10:30 es siempre presencial. De 8 a 10:30 no, es de 9. A las 9. En el cronograma dice 8. 8 dice, uy, qué loca que estaba, no. De 9, a las 9. 18:30 en el cronograma. Bueno, no, es a las 9, como fue la primera. Seguimos Siempre a las presencial. 9, claro, siempre presencial. Esa instancia es siempre presencial y va a ser siempre conmigo. Tanto en gineco como en obstetricia. Siempre Y presencial. profe, Sí. ¿los trabajos los tenemos que llevar ya hechos, los trabajos prácticos, o los hacemos ahí, o cómo es? No, los vamos a hacer ahí. Los vamos a hacer ok. ahí. Yo igual se los mando por si ustedes quieren ya llevar leído y... Se los mando, no tienen que presentarlo escrito, porque eso era cuando lo hacíamos online, que me lo tenían que mandar escrito y yo los miraba. Ahora lo vamos a hacer ahí, y van a tener que hablar sí o sí, así que no hay problema. Y bueno, si el teórico lo doy yo, lo damos a continuación cuando terminamos con ese trabajo, y si no, el teórico que sigue, sí, va a ser más cerca del mediodía y va a ser online, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. ¿Algo más? Profe, ¿me habrá puesto en la asistencia hoy? ¿Quién sos? Yo llegué tarde. Andrés Albornoz. Me conecté y 20, Sí, 25 más o te menos. puse porque vos sos el que trabaja y me avisaste. Gracias. Sí. Sí. Listo, gracias. Ahí está. Profe, Gaby, ¿te paso una consulta? Sí. No sé si, o no lo vi, ¿en PEDCO estará el cronograma de obstetricia ya? No, no está, pero lo voy a subir hoy, porque menos mal que no lo subí, mira. No lo subí porque me faltaba revisarlo y ver y qué sé yo, y justo la docente del Centenario es probable que no vaya a seguir, se va a ocupar de ustedes en el hospital, pero me pidió no venir a la simulación, no venir a tomar examen, no dar los teóricos, así que tuve que cambiar quién iba a dar esos teóricos y todo lo demás. Obvio los voy a dar yo, nada más, pero tuve que cambiarlos. Así que en esta semana lo subo. Buenísimo, gracias. Bueno. ¿Algo más? Bueno. Nos Profe, vemos, chicos, entonces. Sí. Una última consultita. ¿El 80% de las asistencias es solamente de los martes o se calcula en un total de martes y jueves? Se calcula en un total de martes y jueves. Y se calcula por distinta actividad. Los teóricos, según conté, son 12 teóricos. Entre martes y jueves son 12 teóricos en total. Contalos vos y decidme, porque por ahí yo conté más. Y la actividad que se considera por separado es la de los martes que tienen conmigo solos. Esa es otra actividad, porque no es un teórico, es un trabajo práctico. Eso también son 12 y se consideran aparte. Entonces, 80% a la del martes temprano, 80% a lo de todos los teóricos. Online, o sea, los de martes y los de jueves. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias.
Bueno, ¿ya está? Yo sigo preguntando, si aparece alguien más, no tengo problema, apuro yo, es por ustedes. Bueno, listo. Nos vemos el martes entonces, 9 en el aula 207. ¿Está? Bueno, está. A mí me Chao, profe. gusta. Gracias. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Sí. Ahí hacen ruido, esto, aquello, lo otro. ¿Qué ruido hice? Estaban con viernes haciendo ruido. Mentira, si yo le... Bueno. Bueno, si yo le dije... No le di Sí, policía. después, pero también me hablaba. Para preguntar si le ponía aceite abajo de la milanesa.